Antes incluso de crear el canal, una de las preguntas que más he atendido ha sido: ¿qué spray de pimienta me compro? ¿O dónde puedo encontrar un buen spray de pimienta? Yo siempre respondo lo mismo: ¿pero tú tienes idea de cómo funciona el aparato este? Y la respuesta más o menos suele ser la misma. Pues claro, apunto a la cara del agresor y aprieto el botón. Por eso hemos creado este vídeo. No es solo apuntar a la cara del agresor y apretar el botón. Hay más cosas que hay que tener en cuenta. Hoy en Mundo Seguridad JM, cómo usar un spray de pimienta. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un spray de pimienta? Es algo tan simple como un bote de aluminio que contiene en su interior un compuesto químico con el que puedes defenderte cuando te sientas en riesgo, pudiendo defender tu vida, tus pertenencias o, lo que es más importante, tu familia. Sobre el tema legal, ¿se puede o no se puede utilizar? Depende del país donde estéis. En algunos países piden que tenga una homologación especial. En otros no. En otros está prohibido. Eso sí, en los que se puede vender tanto homologado como no, está prohibido venderlos a menores de edad. Y como todo objeto peligroso, siempre fuera del alcance de los niños. Si os esperáis al final del vídeo, os diré dónde podéis encontrar online los mejores sprays de pimienta, tanto homologados como no, siempre dependiendo del país desde donde los adquiráis. Empecemos por lo más básico. ¿Dónde llevaríamos el spray de pimienta? Las mujeres lo suelen llevar en el bolso. Gran error. Imagínate que te asaltan en plena calle. Llevas tu spray de pimienta en el bolso, pero no eres capaz de encontrarlo. Los nervios, el pulso, todo se dispara. El estrés, y el bolso para remate lo tienes lleno de cosas. La mejor opción es en el bolsillo derecho del pantalón si eres diestro, y si eres zurdo, en el bolsillo izquierdo. Lo importante es que lo tengamos a mano. Existen en el mercado una especie de cartucheras para colocar los sprays de pimienta, dejando el spray siempre accesible en caso de que lo tengamos que utilizar. Si llevamos un spray de pimienta y algún día lo queremos utilizar, deberíamos practicar. Cuando hablo de practicar, no hablo de practicar como hacen estos zumbaos que ahora veremos en el vídeo, pero sí meterte en la situación y en el papel de ser atacado o atacada y verse obligado a usarlo. Tienes que interiorizar esa situación, tienes que estudiar el guión de lo que tienes que hacer cuando llegue el momento y tienes que programarlo en tu subconsciente para cuando sea realmente el momento, actuar. Después de que hemos estado haciendo las prácticas y hemos interiorizado todo lo que nos puede llegar a pasar y cómo tenemos que actuar, toca empezar a utilizar realmente el spray de pimienta. Una vez que lo hemos sacado donde lo teníamos guardado, estiraremos ligeramente el brazo, que no quede al alcance de las manos del agresor, pero que no quede muy pegado a nuestro cuerpo. Digamos que el brazo semiflexionado. Apuntaremos a la cara del agresor, pero no demasiado alto. Disparar entre su nariz y su cuello. Es más que suficiente para que el disparo sea perfecto. Ahora presiona el pulsador superior y cuando se presione, no se duda, se presiona.
Apriétalo con fuerza y con contundencia, y mientras vas disparando te mueves hacia un lado, nunca hacia donde disparas. Nada de quedarse delante del agresor, evitando que corra hacia nosotros y nos pueda pillar. El agresor se echará las manos a la cara por los efectos del spray pimienta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando a ver? No, salimos por patas, pedimos ayuda, lo que sea necesario, pero no nos quedamos a ver qué pasa. Los que seguís el canal habréis visto el vídeo del entrenamiento de los marines. Ahí se puede ver cómo una persona con los efectos del spray pimienta aún nos puede hacer mucho daño. Os dejo el enlace para ver el entrenamiento de los marines en la parte superior de la pantalla y al final de este vídeo. Antes de explicar lo que nos puede volver en contra el spray de pimienta, os digo dónde los podéis encontrar online. Escribís en el buscador el nombre de nuestra página, Mundo Seguridad JM. Ahora la página ya no solo se puede encontrar en el buscador de Google, también la podéis encontrar en los buscadores Bing y Yahoo. Una vez que ya tenemos la página encontrada, le damos. Y nos vamos al apartado Tienda Online. En Tienda Online buscamos el apartado Equipos de autodefensa. En el apartado Equipos de autodefensa nos vamos a la opción de sprays de pimienta y tasers. Aquí encontraréis sprays de pimienta homologados y no homologados. Recordad, antes de adquirir uno de estos productos, informaros bien de la legalidad que existe sobre los sprays de pimienta en vuestro país. Por cierto, la página puede ser traducida a un montón de idiomas. Si estáis relacionados con el mundo de la formación y queréis que vuestros cursos sean anunciados gratuitamente en el apartado de ofertas de formación, poneos en contacto con nosotros desde la página web, en la opción de Contáctanos. Puntos a tener en cuenta si no queremos que el spray de pimienta se vuelva en contra de nosotros. Si disparamos mucha cantidad y el agresor lo tenemos cerca, puede ser que el efecto del spray de pimienta nos llegue a nosotros. Nunca disparar el spray de pimienta con el viento en contra. Sí, le puede afectar al agresor, pero también nos puede afectar a nosotros. Y tampoco utilizarlo en espacios muy pequeños. Seguro nos afectará a nosotros y al agresor. Espero el vídeo os sea de gran utilidad. Recordad que seguimos en nuestra página web mundoseguridadjm.site. Y lo de siempre, si os ha gustado, darle a me gusta. Espero vuestros comentarios en la descripción del vídeo. Si tenéis alguna idea para hacer algún nuevo vídeo o alguna idea para alguna colaboración, no dudéis en decírnoslo. Los que no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Pronto subiremos nueva información junto con nuevas sorpresas.